somos nosotros, hombre. ¡Mamá! ¿Qué hacen aquí? ¡Sáquense! Capítulo 7. El secreto de tu futuro. Resumen. El secreto de tu futuro está escondido en tu rutina diaria. Mike Murdock. Ya estábamos a finales de octubre y hacía suficiente frío como para justificar abrigos y bufandas. Izuku había estado cuidando niños durante 2 meses en ese momento, y todavía se sorprendía constantemente cada vez que recibía un cheque de pago. Realmente era una enorme cantidad de dinero, al menos para él. Supuso que para Chisaki, que vivía en una mansión tan encantadora, probablemente no era una cantidad preocupante. Inko podía respirar mejor y se veía mejor que en mucho tiempo. Le dio la mitad de sus cheques y simplemente guardó la otra mitad, sin saber qué hacer con ella. Se sentía mal gastar el dinero que ganaba con la Yakuza en productos de héroes, pero no por la razón que pensaba. Era más irrespetuoso con Chisaki, quien había sido muy amable pero no le gustaban los héroes en absoluto. Entonces Izuku guardó la mitad del dinero y, en cambio, canalizó su fanatismo de héroe en sus notas. También estaba pensando en llevar a Eri a un museo o a algo más que ella pudiera disfrutar, como el zoológico. Por supuesto, traería desinfectante, un botiquín de primeros auxilios y todo lo que necesitaría para estar seguro, pero Izuku pensó que le vendría bien algo de tiempo fuera del recinto. Después de todo, no podía irse muy a menudo. Quizás le preguntaría a Chisaki sobre eso pronto. Izuku fue a trabajar después de la escuela ese día con una sonrisa en el rostro y la nariz metida en un cuaderno, murmurando sobre peleas de héroes y exhibiciones de elefantes. Kai tenía un problema. Estaba trabajando más que nunca gracias a Midoriya, pero nada de eso era el trabajo que quería hacer. Los Asaikai apenas se mantenían a flote y necesitaban otra fuente de ingresos. Los fondos familiares ya no eran como antes, sobre todo porque ya nadie los tomaba en serio. Casi nadie acudió a ellos para pedirles préstamos, y cuando intentaron presionar para obtener dinero para protección, los héroes los ahuyentaron. Y como Trigger también estaba fuera de la mesa, tenía que pensar en algo más. ¿Pero qué? Con un suspiro, Kai miró la hora. Midoriya estaría aquí pronto. Dejó a un lado el papeleo en el que había estado trabajando. No había manera de que pudiera concentrarse adecuadamente en los estúpidos registros ordenados por la policía como este. Honestamente, la mitad del tiempo simplemente quería revisar la estación que los observaba y dejar en claro cómo se sentía acerca de sus registros. Pero tenía que comportarse porque los Yakuza eran mejores que eso. Salió de su oficina y fue a ver a Eri, quien estaba siendo vigilada por Chronostasis en ese momento. Cuando él entró a la habitación al final del pasillo donde ella estaba esperando, Eri vitoreó papá. Y corrió directo hacia él. La levantó, le hizo saber a Chronostasis a dónde iba y bajó las escaleras para recibir a Midoriya en la puerta como siempre. Justo a tiempo, Midoriya entró al recinto. Las personas que vigilaban el intercomunicador de la puerta hacía tiempo que sabían quién era, por lo que lo dejaron entrar sin problemas. Sin embargo, hoy parecía notablemente preocupado. Estaba escribiendo en un cuaderno, murmurando para sí mismo mientras su pluma avanzaba a 1 kilómetro por minuto. Chronostasis había mencionado una vez que su trabajo escolar era casi vergonzoso debido a que los maestros que tenía lo degradaban, lo que solo hizo que a Kai le hirviera la sangre, pero si era tan fácil, entonces ¿sobre qué estaba murmurando para sí mismo? Buenas tardes, Midoriya, saludó Kai, lo que accidentalmente sorprendió al niño. ¿Qué te ha preocupado tanto hoy? Oh. Lo siento, Chisaki-san, solo estaba, entregándome un poco a mi pasatiempo, eso es todo, dijo, con una expresión avergonzada en su rostro. Kai levantó una ceja. ¿Y qué es exactamente este hobby? Parecías bastante singularmente concentrado. Sé que no te gustan mucho, pero a mí me gusta estudiar a los héroes. Analizándolos y esas cosas. Cómo pelean, cómo funcionan sus peculiaridades, sus personalidades, ese tipo de cosas. Es bastante fascinante, al menos para mí, de todos modos. Hay tantas maneras en que podrían usar sus peculiaridades, pero simplemente no lo hacen. No sé por qué, explicó Midoriya, ahondando en otra ráfaga de murmullos. Kai hizo una pausa por un momento, asimilando el pensamiento.
No le importaba si al chico le gustaban los héroes, a la mayoría de la gente sí, era simplemente desafortunado. Mientras Midoriya simplemente siguiera siendo un interés de los fanáticos para sí mismo, no podría importarle menos. Pero un pensamiento sí lo intrigó. ¿Análisis, eh? El análisis fue muy útil en cualquier línea de trabajo, no solo en los héroes. A la Yakuza le vendría bien, sobre todo. Una ventaja contra los héroes que seguían tomando más y más territorio de su territorio, contra otras familias Yakuza que seguían intentando infiltrarse ahora que había menos competencia gracias a dichos héroes, o incluso simplemente un impulso a sus habilidades y poder en general, así que muchas aplicaciones con solo la punta de un lápiz y con una mente lo suficientemente fuerte como para manejarlo. ¿Puedo ver?, preguntó Kai. Midoriya le dirigió una mirada preocupada y Kai supo lo que debía haber estado pensando. No usaré nada de lo que vea en tu cuaderno contra los héroes sin tu permiso, si estás preocupado. Lo juro por mi honor como joven líder del Shiasai Kai. Los ojos de Midoriya se abrieron como platos. Obviamente sabía cuán fuerte era la promesa que acababa de hacer, así que con cautela le tendió el cuaderno. Parecía como si estuviera analizando a Kamui Woods, un héroe que había comenzado a aparecer con frecuencia en el área de Musutafu. También fue un análisis sólido, no simplemente algo que uno llamaría escritura por pasatiempo. Estaba analizando la peculiaridad del hombre, su estilo de lucha, las posibles aplicaciones de dicha peculiaridad y todo lo demás. Si Kai no supiera nada mejor, habría dicho que Midoriya era un analista profesional o tenía una peculiaridad del análisis. Kai habría matado para que Midoriya realizara análisis como este en sus enemigos. Y lo dijo literalmente. Pero eso requeriría conocimiento de las peculiaridades del enemigo en primer lugar, lo sabía. ¿Cómo podrían obtener ese conocimiento? Se llevó la mano a la barbilla pensativo. ¿Cómo suele encontrar la información para su análisis? Solo veo lo que hay en la televisión, o voy y veo peleas de héroes en persona si están en la ciudad. La mayoría de la gente realmente no le presta atención a un niño peculiar que está al margen, así que puedo obtener las mejores vistas para verlos trabajar realmente. Midoriya explicó emocionado. Parecía que realmente disfrutaba de su pasatiempo, por extraño que le pareciera a Kai, que un chico sin peculiaridades que veía lo peor de la sociedad, quisiera admirar a los héroes de todas las personas. Pero sus palabras despertaron una idea. La mayoría de la gente realmente no le presta atención a un niño peculiar al margen. La gente también prestaba muy poca atención a la Yakuza estos días. La mayoría pensó que eran ideas tardías de una sociedad pre-peculiar, perros falderos atados por la policía y los héroes. Bueno, los Shiasai Kai no eran perros falderos. Y si ellos también pudieran pasar desapercibidos, ¿qué información podrían encontrar? ¿Qué conocimientos podrían aprovechar, comerciar y acumular a su favor? La gente podía llamarlo chantaje, mano dura, como quisieran, pero era una apertura. Una forma de que los Yakuza volvieran a ser fuertes, si no podían usar Trigger. La Yakuza tenía ojos y oídos por todas partes. Podrían encontrar cosas que otros pasarían por alto o pasarían por alto por completo, lanzando una red mucho más grande que la de cualquier otro intermediario de información. Los ojos de Kai brillaron con el futuro de la Yakuza sentado justo frente a él, descansando en el cuaderno y las palabras de un niño de 13 años. Quería que Midoriya analizara por ellos. Por otro lado, por supuesto, lo más importante para él era el cuidado de Eri. Tal vez podría encontrar un analista permanente más adelante. Pero esto fue bueno. Chisaki-san, ¿está todo bien? ¿Has estado ahí parado por un tiempo?, preguntó Midoriya, mirándolo. Kai asintió. Mucho así, Midoriya. Me acabas de dar una idea excelente. Debo ir a reunirme con el jefe. Puedes cuidar de Eri como lo haces habitualmente. Te veré para cenar, dijo Kai, y Midoriya asintió, saliendo corriendo con Eri en sus brazos, balanceándola juguetonamente pero suavemente. ¿Qué suerte pudo haber tenido al encontrar a Midoriya ese día? El jefe tenía razón. Trigger era miope y peligroso. Pero esto, nadie vería venir al Shiasai Kai.
Después de presentarle la idea al jefe, centrarse en la intermediación de información, la expresión del hombre era una mezcla de orgullo y alivio. Esa es una idea maravillosa, Kai, estuvo de acuerdo el jefe asintiendo. Una buena alternativa. ¿Qué le llevó a esta decisión, si se me permite preguntar? Normalmente, la intermediación de información no parece adecuada para sus métodos particulares de gestionar las cosas. Era la nueva niñera de Eri, si crees tal afirmación, se rió Kai, tamborileando sus dedos a lo largo del reposabrazos del cabello en el que estaba sentado. Honestamente, todavía no podía creerlo, un adolescente que producía ese nivel de análisis. Dice que le gusta estudiar las peleas de héroes. Analizándolos. Incluso lo vi estudiando las peculiaridades de los villanos en ese cuaderno suyo. Aunque deberías saberlo. Juré no usar lo que leí sin su permiso. Él se mostró reacio a dejarme verlo de otra manera, así que preferiría que no me hicieras ir en contra de mi palabra. Un yakuza es tan bueno como su palabra, lo sabes. Yo no te obligaría. Dime, ¿su análisis es bueno?, preguntó el jefe, intensamente curioso. Dijiste que tiene 13 años y que no tiene peculiaridades, pero para inspirarte tanto, imagino que no fue algo amateur. De nada. Es de grado profesional. Muy detallado. Al parecer, es impresionantemente inteligente, aunque sus profesores harían bien en aprender eso. Kai murmuró la última parte para sí mismo. Me gustaría que me lo trajeras en algún momento, dijo el jefe, sacando a Kai de sus propios pensamientos. Siento curiosidad por el chico del que pareces hablar también. Y es posible que tenga una idea que me gustaría estudiar. Muy bien, pero también te pido que no te lleves a la única persona que Eri realmente tolera para vigilarla. No sé qué haría. Midori ya ha sido una bendición, dijo Kai. Ante eso, el jefe se rió de manera bastante genuina. Ni en sueños, Kai, no te preocupes. Izuku sintió que su teléfono vibraba en su bolsillo justo cuando sonaba el timbre para que los estudiantes se fueran a casa por el día. Lo sacó de su bolsillo y cuando vio el contenido del mensaje que había recibido, casi dejó caer el teléfono en estado de shock. De Chisaki-san 2:30 p.m. Este domingo, llegue una hora antes de lo habitual. Al jefe le gustaría reunirse con usted. No sé por qué, no me lo quiso decir. Vístete bien y cuida tus modales. No es amable con quienes le faltan el respeto. Por lo demás, es un buen hombre. No tengas miedo. ¿Cómo se suponía que no iba a tener miedo? El jefe del Shiya Saikai estaba pidiendo reunirse con él personalmente. ¿Había hecho algo mal? ¿No le gustaban los peculiares como a Chisaki? Todo tipo de posibilidades pasaron por la cabeza de Izuku y ni siquiera podía pensar con claridad. Simplemente guardó su teléfono y decidió concentrarse en el trabajo del día. Después de todo, había obtenido permiso para llevar a Eri a ver una película. Él también planeaba llevarla a tomar un helado, pero ese sería su pequeño secreto. Chisaki finalmente confió en él lo suficiente como para permitirle llevarla fuera del recinto por cortos periodos de tiempo. Tenía que seguir un horario y registrarse cada hora, pero mientras lo hiciera, no habría ningún problema. Rápidamente metió sus cosas en su bolso y se apresuró a irse, pero antes de que pudiera siquiera salir por la puerta del salón, fue bloqueado físicamente por nada menos que Bakugou. Oye, nerd de mierda. Necesitamos hablar, dijo, entrecerrando los ojos. Seguro que últimamente te has vuelto cabezón y te estás escapando todo el tiempo. ¿A qué se debe eso, ¿Estás haciendo aún más mierda tratando de ser un héroe? Sigo diciéndote que nunca funcionará, cuando aprenderás. Quizás debería enseñarte. No. Los ojos de Izuku se abrieron como platos. No podía hacer esto ahora mismo. Solo tengo un lugar donde estar, eso es todo, Kak-chan. Oh sí. ¿Y dónde está eso? Él soltó una carcajada. ¿Dónde diablos puede ir un Deku sin peculiaridades como tú? Solo tengo un trabajo, Izuku se encogió sobre sí mismo. Solo estoy cuidando niños. Ja. No puedes tener trabajo, idiota. Kak-chan sonrió lobunamente. Debería contarles a los profesores sobre este trabajo tuyo. No va en contra de las reglas, lo comprobé.
Los estudiantes pueden tener trabajo si tienen edad suficiente y no están en ningún club, y yo no. Izuku se defendió. Y a las personas poco peculiares, se les permite trabajar a los 13 años. Ante eso, Kacchan frunció el ceño y puso una mano en su hombro. Debes haberle mentido a tu jefe. Nadie contrataría a alguien tan inútil como tú, Deku. O tal vez simplemente me estás mintiendo. Pero no me mentirías, ¿verdad, Deku? Por supuesto que lo haría. Uno de los seguidores de Bakugou se rió. Pero mentir no es bueno, ¿verdad? No lo es. La mano de Bakugou golpeó su uniforme, e Izuku hizo una mueca ante la familiar y punzante quemadura que se instaló en su piel. Supongo que tendré que enseñarte después de todo. Izuku miró el reloj. A este paso, iba a llegar tarde al trabajo. No podía permitirse el lujo de llegar tarde. A Chisaki le gustaba llegar puntual y no podía decepcionarlo. Se abrió un pequeño espacio entre el marco de la puerta y uno de los seguidores de Bakugou, por lo que Izuku aprovechó la oportunidad. Se escapó de debajo de las manos de Bakugou y salió corriendo por la puerta y por el pasillo. Era una idea tan mala y podía oírlos correr tras él, pero no podía permitirse llegar tarde. Todo lo que tenía que hacer era llegar a la estación de tren, y podría llegar a trabajar sin problemas. Estaba a solo unas pocas calles de la escuela, así que tenía que dejarlos atrás hasta entonces. Tenía mucha experiencia corriendo y Bakugou no era tan estúpido como para usar su don públicamente. Eso era ilegal y podría obtener una marca negra en su historial. Entonces Izuku confió en su velocidad natural, que afortunadamente se estaba volviendo aún más rápida después de cuidar a un resbaladizo niño de 3 años, al que le encantaba jugar al escondite durante los últimos 2 meses. Afortunadamente, logró entrar cuando las puertas del tren se cerraban, y suspiró aliviado mientras veía a Bakugou y los demás desaparecer en la distancia. Probablemente lo pagaría mañana, pero siempre y cuando no infrinja su día de película con Eri, lo aceptaría. El resto del viaje fue tranquilo, y se sintió aliviado de haber guardado su ropa de repuesto en su bolso. Normalmente, pasaba por los vestidores para cambiarse rápidamente y luego se iba cuando nadie se daba cuenta, pero Bakugou lo había retenido más tiempo del que quería. Ahora tenía que esperar que Chisaki no se enojara con él por aparecer con su uniforme escolar. Y luego hubo un retraso en las vías, por lo que terminó llegando tarde de todos modos, e Izuku refunfuñó para sí mismo con frustración. Tendría que disculparse profusamente y esperar no haber puesto en peligro su trabajo. Chisaki lo estaba esperando en la puerta como de costumbre, aunque esta vez Eri no estaba con él. Debe haber estado en lecciones o con cronostasis, asumió Izuku. Aunque cuando Chisaki lo vio, sus cejas se fruncieron en lo que debió ser un ceño fruncido escondido detrás de su máscara. Oh, genial, pensó Izuku, lo hizo enojar. Midoriya. ¿Qué es esto?, preguntó Chisaki, mirándolo con una especie de expresión cautelosa. Lo siento, señor, me retrasaron en la escuela y no tuve tiempo de cambiarme antes del trabajo, y luego hubo un retraso en el tren, y yo solo. Más despacio, Midoriya. Chisaki levantó una mano para detener la tormenta de murmullos que se aproximaba. No me refiero a tu uniforme, me refiero a la quemadura en tu hombro. Ha atravesado tu uniforme y ha golpeado tu piel. ¿Quién hizo esto? La quemadura. Los ojos de Izuku se abrieron como platos. Se había olvidado por completo de la quemadura en sí y rezó para que Chisaki no presionara más. Tenía prisa, ya sabes, y accidentalmente me encontré con un compañero de clase con una peculiaridad de fuego, eso es todo. No fue en serio, Chisaki-san, lo prometo. Solo un pequeño accidente. No me gusta que me cuenten una historia, Midoriya. Eres un terrible mentiroso, ¿sabes? Cuéntame qué pasó, dijo, su tono se volvió frío y casi distante. El mismo que le hizo recordar con quién estaba tratando, el joven jefe de la Yakuza. Técnicamente lo Akagashira, como había aprendido Izuku, el primer teniente. Chronostasis era el Shateigashira, el segundo teniente. Había repasado su terminología para no ofender accidentalmente. Pero esa investigación también lo había llevado a muchas madrigueras, y ninguna de ellas era agradable. Los Yakuza eran despiadados.
Y en este momento, no estaba tratando con Chisaki-san, su jefe, estaba tratando con Chisaki-sama, el joven líder de Shiya Saikari. No podía mentir. Pero tampoco quería que Chisaki tuviera que preocuparse o investigar su vida escolar, estaría mortificado. Realmente no hay nada de qué preocuparse. Ya sea que haya sido un accidente o no, honestamente, no tienes que estresarte por eso, insistió Izuku. Esperaba que no fuera demasiado irrespetuoso decirlo. Sin embargo, a Chisaki claramente no le gustó su respuesta, mientras se quitaba el guante y se arreglaba el uniforme. Al igual que el día que se conocieron, con solo pasar un dedo era como si su uniforme nunca hubiera sido chamuscado. También había arreglado la quemadura debajo, y el hombro de Izuku se sentía mejor que en mucho tiempo. Solo tolero esta mentira porque ahora eres una parte importante de la vida de Eri, dijo Chisaki, muy serio. Si me vuelves a mentir cuando te hago una pregunta directa, no estaré muy contento. ¿Me han entendido, Midoriya? Ese sí, señor, Izuku asintió rápidamente, tragándose el nerviosismo que subía por su garganta. No mentiré. Prometo. Muy bien, resopló Chisaki mientras se ponía el guante nuevamente, y su aura seria y enojada se había calmado. Debes saber que tu vida personal es tuya. No te despedirán ni nada por el estilo por esta mentira. Viene de un lugar de preocupación, supongo. Simplemente me entristece que tus compañeros enfermos no puedan mantener las manos quietas. A su edad, deberían saber que no deben usar sus peculiaridades tan descuidadamente. Izuku dejó escapar una leve risa, casi incrédulo. Chisaki estaba molesto porque estaba preocupado por él. Pensó que era por los gérmenes o algo así, pero era solo por su bienestar. Yo, siento lo mismo acerca de que ellos usen sus peculiaridades de esa manera, comenzó Izuku, con una sonrisa tirando de su boca. No pudo evitarlo. Chisaki estaba preocupada por él. Eso fue muy amable de su parte. Sin embargo, no creo que mis compañeros de clase me escuchen. Bueno, sea cual sea el caso, si vuelves a resultar herido así, vendrás a verme de inmediato. No permitiré que el cuidador de mi hija y alguien que me importe anden por ahí con quemaduras o ropa arruinada. Ahora, sobre Eri. Está muy emocionada de ver la película a la que deseas llevarla. Afortunadamente hoy estoy libre, ya que nuestra reunión fue reprogramada. Iré contigo, si eso es aceptable, explicó Chisaki. Admitir que había comenzado a preocuparse por Izuku parecía increíblemente difícil, por lo que decidió no comentar al respecto. La pequeña sonrisa de Izuku se convirtió en una amplia sonrisa. Por supuesto que está bien, Chisaki-san, siempre eres bienvenida. Vamos a ver una repetición de una vieja película pre-Kirk, es una que me gusta mucho. Se trata de una chica cuya familia tiene poderes, algo así como peculiaridades pero no lo son, pero ella es la única sin poder, pero aún así es la única que puede salvar a su familia. Siempre pensé que era una historia fantástica. Ya nadie lo muestra, así que estaba muy emocionado de verlo aparecer nuevamente. Chisaki asintió, su expresión volvió a ser ligera. Veo. Entonces suena perfecto. Vamos temprano. Pensé que en mi tiempo libre podríamos llevar a Eri a cenar a algún lugar nuevo. Darte un descanso de la cocina por la noche, aunque siempre se agradece tu cocina. Izuku asintió. Eso suena perfecto, Chisaki-san. Izuku se preguntó cómo tuvo tanta suerte de encontrar a una persona tan maravillosa, incluso entre los yakuza. Chisaki podía ser duro y honestamente aterrador a veces. Izuku había visto cómo hablaba con sus subordinados y lidiaba con los problemas en sus filas, pero nada de eso nunca estuvo dirigido a él. Incluso esta vez, con toda la situación de mentira, era el tipo de ira que nacía de la preocupación, no de la rabia genuina. Honestamente, Izuku esperaba no haber visto nunca a Chisaki cuando en realidad estaba enojado. Estaba bastante seguro de que lloraría, incluso si no fuera dirigido a él. Chisaki lo llevó adentro para ir a recoger a Eri para poder ir a la película, e Izuku recordó que tenía su cambio de ropa con él. Oh. ¿Hay algún lugar donde pueda cambiarme, Chisaki-san? Normalmente me cambio antes de llegar aquí, pero ya llegué bastante tarde y todavía necesito limpiarme. Por supuesto, puedes cambiarte en la mansión. Lo has hecho bien respetando las reglas.
Casi esperaba que los ignoraras. La mayoría de los otros miembros no toman en serio mi necesidad de limpieza, refunfuñó Chisaki, con una mirada oscura en sus ojos. No quiero tener un establecimiento sucio, pero ellos no parecen entenderlo. No ignoraría simplemente las reglas. Izuku sacudió la cabeza firmemente. Además, incluso si no creyera que fuera necesario, sigue siendo de mala educación ya que sé que no te gustan los gérmenes. Nunca podría ser tan grosero y no preocuparme por lo que te hace sentir incómodo, Chisaki-san, incluso si no fueras mi jefe. Mi mamá estaría tan decepcionada de mí que siempre se asegura de que cuide mis modales. Chisaki puso los ojos en blanco con cariño. Si tan solo pudiera enseñarle al resto de mis miembros cómo comportarse. El otro día tuve que impedir que Rappa convirtiera uno de los Shatei en una pasta fina. ¿Me enseñarás sobre los roles mientras vamos?, preguntó Izuku, mirando a Chisaki. Levanté la vista un poco para no ofender a nadie accidentalmente, pero es bastante confuso, sinceramente, esperaba que tal vez estuvieras dispuesto a explicármelo. Chisaki se sorprendió ante la petición, pero asintió. Las familias yakuza son mucho más pequeñas de lo que solían ser gracias al surgimiento de la sociedad de héroes, por lo que las restantes son todas familias individuales en estos días. Ninguno de nosotros tiene filiales, ya que somos demasiado territoriales y casi nadie se une hoy en día. Eso hace que nuestra estructura sea bastante simple en comparación con la yakuza de los viejos tiempos, aunque mi objetivo es cambiar eso. Izuku asintió hasta el momento, aunque no comentó sobre el aparente deseo de Chisaki de expandir la yakuza nuevamente. Ese era su negocio. Ahí está el jefe, el Oyagun. Lo conocerás durante tu reunión de este domingo. Yo lo llamo Oyagi, pero como tú no eres uno de nosotros, deberías llamarlo Kunicho-san. Es la manera respetuosa de referirse a un jefe que no es el tuyo. Luego, directamente debajo del jefe, está Irinaka, a quien aún no conoces. Es el Saiko Komon, el asesor personal del jefe. Y como somos pequeños, asesora tanto en cuestiones jurídicas como financieras y, en situaciones físicas. Luego estoy yo, soy el Wakagashira. El primer teniente, bajo el mando del propio jefe. Yo controlo a los 8 balas, nuestros mejores luchadores. Lamentablemente, ellos constituyen la mayoría de nuestro Kyodai, nuestros miembros superiores. Nos encargamos personalmente de la mayoría de las situaciones físicas. Izuku asimiló toda la información y tomó notas. Se alegraba de llevar siempre su cuaderno a todas partes, de lo contrario no habría manera de que recordara todo esto más tarde. Luego está Kurono, lo conoces como Chronostasis, que es el Shatei Gashira, el segundo teniente. Él es a la vez mi consejero y quien cuida de los Shatei, los miembros inferiores. También puedo hacerme cargo de ellos si quisiera, pero normalmente estoy demasiado ocupado gestionando otros asuntos. Normalmente las clasificaciones son mucho más complejas, pero como dije, debido a nuestro tamaño hemos tenido que hacer algunos cambios, terminó Chisaki su explicación e Izuku guardó su cuaderno. Veo. Gracias por explicármelo, Chisaki-san. Debes haber trabajado muy duro para alcanzar un rango tan alto. Izuku se detuvo. Probablemente también tuvo que hacer muchas cosas que Izuku no podía soportar hacer. Pero aún así, solo hablaba de lo fuerte que era Chisaki y, sin embargo, tan amable con él y con Eri. Izuku se estremeció al pensar en lo que podría pasar si Chisaki no fuera tan amable. Me sorprende que estés interesado en la yakuza, Midoriya. Parecías bastante inflexible en que no querías involucrarte en absoluto, tarareó Chisaki pensativamente. Bueno, no lo sé, realmente no. Pero pensé que todos aquí han sido sorprendentemente tolerantes conmigo de todos modos, así que pensé que al menos debería aprender cómo funcionaba el respeto, explicó Izuku. Los ojos de Chisaki se arrugaron un poco en las esquinas. Veo. Bueno, si hay algo que desees saber sobre nosotros, todo lo que necesitas hacer es preguntar. Ahora creo que tenemos una película a la que llegar.